Damos la bienvenida en la emisora diocesana una vez más a Rainer Upop del Consejo de la revista Autogestión que tenemos en nuestras manos. Muy buenas, Rainer. Hola Eugenio, ¿cómo estás? Pues después de unos meses que hemos tenido estas dificultades técnicas, vamos a retomar algunas conversaciones sobre algo tan necesario como poner en la opinión pública una revista, esta revista Autogestión, que dice cosas que otros silencian. Y en primer lugar vamos a comentar esta portada del número 136. La injusticia también es un virus. Se está exterminando a los empobrecidos. Alude, por una parte, a la pandemia, al virus, pero la conecta con unos empobrecidos con mascarilla, con una mascarilla ultra casera, muy pobre. ¿Por qué esta portada y qué perspectiva quieren ofrecernos? Yo creo que esa portada, que ves, yo también la tengo aquí, em, realmente lo que muestra cómo nosotros medimos todo con un doble rasero, como lo que es un derecho, una obligación, un bien para la sociedad, no se lo consentimos a otros. Eh, el tema de la pandemia tiene, desde luego, muchísimas maneras de verlo, pero yo intento verlo siempre desde la perspectiva de los empobrecidos, porque aquí es verdad que puede percibirse como una catástrofe, sobre todo cuando uno pone los medios de comunicación, no hacen más que hablar de esa noticia única. Y sin embargo, en esa noticia única no tienen lugar los empobrecidos. Tienen lugar pues, que está colapsado el sistema sanitario, que hay que confinar Tenerife porque las cifras son catastróficas, pero nadie, excepto cuando cruzan en esa dramática vuelta a los cayucos, esos escasos kilómetros de Atlántico, pero que no por ello son menos mortales, no dirigimos la mirada a los que realmente sufren esa catástrofe. Y cuando vemos ahí estos niños con esas mascarillas fabricadas con elementos de la basura, personas, lo digo 3 veces, que viven de la basura, que viven de nuestros despojos, eh, pues antes de la pandemia vivían infinitamente peor que nosotros con la pandemia. Eh, y algunas veces raras veces, nuestros medios de comunicación se dignan de hablar de la pandemia en África, en Latinoamérica, en partes de Asia, eh, encima lo hacen como diciendo, en realidad ahí no pasa tanto. Porque Sí, en concreto, quería preguntarte tu opinión respecto de que realmente luego en España también, y en los países enriquecidos, por así decirlo, también las víctimas han sido más los más pobres que los mejor posicionados, porque eh, la mitad de las víctimas del COVID, los fallecimientos, han sido en residencias de ancianos que tenían unas condiciones de vida pues lamentables. Hay un estudio muy curioso respecto de la movilidad durante el confinamiento y después del confinamiento, que pone de manifiesto que los más pobres siguieron moviéndose para trabajar y se quedaron en casa los que mejor situación tenían, y acabado el confinamiento se van de vacaciones y se mueven mucho los de mejor posición, y los de peor posición, incluso en el primer mundo, los de peor posición, pues no se movían tanto de vacaciones, ¿no? O sea, que viendo la brutal distancia que hay con los países del tercer mundo, para mí ha sido desolador ver también que dentro del primer mundo parece que diera igual que, que una vez más la salud, como dicen algunos expertos, tiene código postal. Ha afectado más a los más pobres.
Sí, no, y ya antes de la pandemia, incluso en España, antes siempre se citaban estudios ingleses, donde teníamos un poco esa sensación de que los países anglosajones son menos sensibles a las diferencias sociales, pero en España el código postal, el otro día vi un estudio justo de Granada, en Andalucía, yo creo que extrapolable a gran parte de España, donde pues los barrios del norte de la ciudad son barrios con una población, con un porcentaje alto de inmigrantes, de gitana, y la esperanza de vida con los barrios del sur de la ciudad, donde están esas urbanizaciones de chalés, etcétera, pues es de 12 años, que no estamos hablando de algo que podría ser un error estadístico, sino mueren antes. Y eso nos lleva también a una valoración, yo creo que diferente de la pandemia. Es cierto, cuando estuve hablando hace poco con un médico que trabaja en África, y yo le pregunté si es cierto lo que estaban diciendo en un reportaje, yo creo que fue en televisión española, de que en África afecta menos el virus. Y la verdad es que me respondió con una risa amarga, porque decía, bueno, mueren menos porque mueren antes de cualquier cosa. Claro. Por tanto, cuando realmente el sistema inmunológico funciona bien, pues poca gente se muere del coronavirus. Y una persona de 20 años, pues es muy raro que se muera si no tiene ninguna enfermedad. Pero en el caso de África decía, que simplemente no es verdad. Las personas que están en unas condiciones de debilidad eh, mueren sin ningún tipo de atención, y como nadie les hace ni las pruebas, ni se registra por qué han muerto o con qué han muerto, pues simplemente no aparecen en las estadísticas. Realmente el tema de la pandemia y la medicalización de toda nuestra sociedad, en la que ahora con el tema de la vacuna y toda la maquinaria alrededor de la pandemia se está convirtiendo nuevamente en un enorme negocio. Si vemos a las estadísticas históricas de avance en esperanza de vida, pues las pandemias, las vacunas, etcétera, al final siempre en la historia han tenido muy poco. O sea que son como pequeños picos o pequeños valles que hay en la curva, sino lo que realmente cambia la esperanza de vida es una buena alimentación, una higiene, una cultura, unos comportamientos sanos que sin llegar a ser obsesivos como lo son ahora en nuestra sociedad, en la que el cuerpo parece que lo es todo, realmente en esta pandemia se vuelve a confirmar esto. Las personas sanas, y mi hermana me comentaba, mi hermana es terapeuta familiar y trabaja mucho con personas mayores también. Y ella dice, pero si los mayores están muriendo de pena más que de virus, Claro. porque el sistema inmunológico, las defensas bajan cuando una persona está en un estado de estrés. Y ella misma decía, incluso cuando se dice que ha habido muchos enfermeros que también han muerto de coronavirus, que han estado eh, eh, perfectamente sanos. Es decir, pero lo que no dicen es que, por ejemplo, estos enfermeros, que por la poca inversión que ha habido en la salud primaria, pues han estado en tal situación de estrés, de horas extra, de noches sin dormir, que al final se les ha venido abajo todo su sistema inmunológico, y eso los ha hecho atacables por el virus. Lo que nuevamente nos lleva a este punto. Las normas de aislamiento para ancianos
ancianos que además no comprendían por qué estaban aislados, porque no lo entendían del todo. Esas normas de aislamiento y de soledad tienen cifras, algún día se sabrán, muertos. Hay muertos por esa normativa salubrista, ¿no? En nombre de la salud, pero completamente exagerado. Pero me interesa mucho que lo que anuncias, lo que denuncias del negocio está en el póster de esta misma revista, ¿no? El problema gravísimo de la enfermedad que se convierte en negocio se ha vuelto a confirmar aquí. Los gobiernos han adelantado un dineral para las vacunas, han suscrito un seguro para que las compañías farmacéuticas no corran ningún riesgo, han sido carísimas las mascarillas. Bueno, muy poca gente denuncia esto del negocio, por eso me gustaría que dijeras algo de esto, ¿no? La farmamafia lo ha llamado alguien, ¿no? El negocio de la farmacia, decir en nombre de... Ahora está en esta campaña de una gran cadena televisiva, hablando de aumentar la inversión en ciencia. Pues claro que estamos de acuerdo que se aumente la inversión en ciencia, pero ¿para qué? Para que aumente el negocio de los laboratorios. Claro. Todo lo que es muchas veces, últimamente ya no está de moda hablar del complejo militar industrial, pero el complejo, mm, mm, iba a decir militar, el complejo farmacéutico sanitario industrial no es menos nefasto para el desarrollo de una sociedad en la que realmente puedan tener todos el derecho a la salud y el derecho a la vida. Y eso me gustaría verlo desde dos ejes. Uno es el eje norte-sur. Las farmacéuticas, cuando se ven su inversión en productos para salvar vidas, supuestamente, el 98% de esa inversión se va a enfermedades que se sufren en zonas climatológicas en las que tenemos nuestras enfermedades. Todas aquellas que son considerados con esa perspectiva neocolonial o esa palabra directamente heredada del colonialismo, de las enfermedades tropicales, y que por eso que parece que no van con nosotros, la investigación es nula. A nadie le interesan, a nadie, a miles de millones de personas le interesan eso, pero a los inversores que quieren ver un retorno sobre su inversión, porque al final así funciona el capitalismo, no les interesa y por tanto no invierten en eso. Y por tanto, aquellas enfermedades, por mucho que quieran lavarse la cara, la conciencia con fundaciones de investigación de la malaria, etcétera, si se pone en contraste lo que es el dinero que manejan esas fundaciones de los autoprogramados filántropos, con la inversión en lo que son medicamentos para nosotros, los que los podemos pagar o individualmente o a través de los impuestos, pues la diferencia es bestial. Y luego, por el otro lado, está el tema de que realmente, ¿qué les interesa a las farmacéuticas? Que nosotros suframos enfermedades crónicas, que no nos muramos para que no dejemos de comprar su medicamento, pero que tampoco que nos sanemos, porque entonces también dejaríamos comprar su medicamento. Y por tanto, el tema que ahora mismo nos lo están presentando poco menos que los salvadores del mundo, esas multinacionales que no quiero ni nombrarlas, que están presentándose como los que nos van a salvar del virus, realmente de salvadores tienen muy pocos. Y además, eso científicamente se puede perfectamente ver en esas estadísticas históricas que ya mencioné,
en la que la salud de las personas se va mucho más en unos comportamientos que te los tienes que poder permitir, porque realmente es como una de las pandemias de las que se hablaba antes, que la de ser gordos, de los obesos. ¿Por qué pasa eso? Porque, realmente un enorme porcentaje de los obesos no puede permitirse una comida sana o no tienen una cultura en la que realmente al final lo que comen, no comen lo que sabemos que es sano, sino van a los bollos industriales, que es otro negocio, y por tanto la relación entre ser parte de los ganadores de esta economía y ser parte de los perdedores de esta economía, sea aquí en los países enriquecidos o en los países empobrecidos, realmente decide sobre nuestra forma de vida, sobre nuestra esperanza de vida, sobre nuestra calidad de vida. Y por tanto, al final queda clarísimo que esta economía mata. Y en medio de todo esto, la guinda del pastel, el gobierno Sánchez Iglesias aprueba con nocturnidad y alevosía una ley de eutanasia. ¿Cómo ves ese tema? ¿O qué les parece? El tema de la eutanasia, igual que hace unos años el tema del aborto, igual que esa tendencia a perder el control social sobre todo lo que es vamos a llamarlo, el aparato de la salud pública, tiene que ver con que el ser humano deja de considerarse ser humano y se considera cada vez más no un sujeto, sino un objeto económico. Y el objeto económico, una cosa en definitiva, tiene derecho a vivir bien o mal en función de lo que, según los parámetros establecidos por este sistema, es una frase de estas que se escucha ahora mismo, según si genera valor o si no genera valor. Porque cuando estamos en una sociedad en la que el ser humano tiene valor no por el hecho de ser cristiano, por el hecho de ser humano, como siempre ha afirmado la Iglesia, como cualquier cristiano no puede dejar de afirmar por la vía de los hechos, y no me voy ahora a las etiquetas que se puedan poner algunas personas, pero es así de simple. Si yo afirmo que el ser humano no tiene derecho a la vida desde que empezamos a ser persona, que ese es en el momento de la concepción, hasta que eh, por la vía natural, tal como está establecido, perdemos la vida, sin esa visión de que la vida humana es absolutamente sagrada, realmente ya se puede hacer todo y se puede afirmar esas brutalidades que se escuchan ahora, como que en vez del derecho a la vida existe un derecho a no vivir. Yo creo Lo que me que parece espeluznante es que parezca progresista, ¿no? O sea, que esta gente y que mucha gente del pueblo le parezca que es un avance, que es un progreso, que vamos hacia adelante, que es un derecho más, un derecho que se ha conquistado, como si fuera comparable con lograr el derecho a las 8 horas de trabajo o a tener unos días de descanso al año pagados o que haya festivos y te venden la moto y se la ha creído mucha gente. Para mí es triste que gente normal, yo conozco mucha gente normal,
que se enfada porque nos acusa de que no aceptamos que lo ha aprobado la mayoría. Mira, lo ha aprobado la mayoría, no han tenido ni siquiera comparecientes en la comisión del Congreso que ha tratado el tema. En esta época de pandemia, con ese bombardeo informativo, a la vez que estaban maltratando a los viejos en las residencias, y sin embargo ha salido adelante. Yo creo que gran parte del pueblo piensa que no lo va a aplicar. Es una cosa que pasa mucho en las personas de buena voluntad. Yo a mis viejos sí los voy a cuidar y no se dan cuenta mucha gente de la trascendencia que tiene que pase a una ley. Hay como un problema respecto de la politicidad. Yo creo que pone las cosas todavía peor que la realidad. Yo creo que la realidad no va a ser tan dura. Creo que los sanitarios y los familiares no se van a acoger tanto a la ley de eutanasia como lo que afirman los promotores de la ley. No sé tú cómo lo ves. Hay varias cosas. A mí la palabra progresismo siempre me pone un poco la piel de gallina porque yo soy progresista. ¿Quién me va a negar que soy progresista? La historia avanza, progresa. No creemos en la reencarnación, no creemos en una historia circular en la que no podemos cambiar nada para mejor, sino cualquier cristiano por definición es progresista porque cree que es precisamente nuestra obligación hacer progresar solidariamente el mundo, haciendo nuestra aportación personal y comunitaria a este progreso. Además, es una etiqueta que lleva desde que estamos en la era industrial. Todo el mundo se la reclama para sí. Mi padre siempre decía que en su tiempo lo más progresista era ser de las juventudes hitlerianas. Y mi abuelo decía que quién iba a dudar de que el colonialismo africano, de llevar supuestamente la civilización alemana a, yo soy alemán, como se puede ver por el nombre, a África, como no iba a ser eso progreso. Por tanto, el que nos quieran manipular con este tipo de etiquetas, y además que ahora tenemos el progresismo de derechas, que son todos estos movimientos alrededor de Trump, pues realmente hay que hacer un poco de limpieza del lenguaje a veces para entender lo que quieren decir estas etiquetas. También el tema de las mayorías. Bueno, los grandes tiranos siempre han buscado la tiranía de las mayorías. Las mayorías, todos los que opinan sin haber trabajado el tema sobre el que opinan, sin tener una involucración personal en ese tema, son personas que opinan sin saber. Porque saber no es un saber de palabras, de conocimiento, sino el saber es haber padecido un tema. Y eso es lo que da derecho a opinar. En todo lo demás sería honesto simplemente decir, yo todavía no he estado ante el drama de la muerte de mi padre enfermo, porque mi padre murió después de varios años de una demencia que a mi madre le ha costado muchísimo y a nosotros los hijos, pero en ningún momento, porque pudimos tenerlo, es verdad, porque pudimos tener ayuda externa y se pudo mantener en casa. Después de esa experiencia, que alguien me diga que lo racional hubiera sido cuando mi padre tuvo un momento de crisis de una enfermedad que tenía en la que se le podría haber dejado morir perfectamente, pues esa persona que haya vivido lo mismo, a esa persona le acepto el diálogo.
porque hay tantas cosas en las que simplemente seguimos lo que nos dicen en los medios de comunicación, y los medios de comunicación son propiedad de grandes multinacionales con unos intereses muy específicos. Pues por supuesto nos meten en la cabeza una serie de cosas. Por supuesto, aquello que cuesta dinero se lo quieren quitar del medio. Y por tanto, el tema de la tiranía de las mayorías, nunca se puede llegar a ese punto de decir, bueno, puesto que no nos ponemos de acuerdo, lo que decida la mayoría. Se nos va el tiempo. Hay un ámbito en el que eso es válido, hay un ámbito en el que, desde luego, yo me someto a la decisión de la mayoría, de una mayoría que ojalá haya trabajado y padecido el tema sobre el que decide, pero todos los países civilizados del mundo tienen una cosa que se llama constitución. Y la constitución es precisamente el cuerpo legal de aquello que no está a la disposición de las mayorías, donde se recoge aquello que realmente es sagrado para la convivencia. Y la constitución de constituciones a nivel mundial es la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU. Entonces, existen una serie de elementos que permiten precisamente la convivencia de los seres humanos, porque somos muy diferentes, somos muy plurales, y eso es parte de la gran riqueza de los seres humanos. Y doy las gracias a Dios porque somos tan diferentes, pero desde luego lo que es toda una novedad histórica es que el ser humano permite que unas élites le niegan el derecho a la vida. Y eso ya no tiene nada que ver con un tema religioso. Tiene que ver con una incultura política en la que no nos damos cuenta de quiénes son los interesados en negar el derecho a la vida, porque vamos en un desarrollo en el que las tecnologías van a sustituir cada vez más mano de obra, por llamarlo de una manera, en el que las tecnologías y la inteligencia artificial incluso quitarán cada vez más trabajos de cabeza, es decir, muchos de los de cuello azul ya los han quitado, ahora les toca a los de cuello blanco. Y por tanto, se está hablando cada vez más de las personas sobrantes. Ya solo esa expresión es absolutamente nazi, es absolutamente de una mentalidad que un cristiano y un humanista, sea cristiano o no, no puede aceptar. El ser humano en todas sus formas es absolutamente sagrado. Y si eso lo queremos someter a un criterio de una mayoría que no ha padecido los momentos extremos de la vida, y una mayoría que realmente no está preparada para decidir sobre la vida de otros, porque al final ahí estamos hablando de una mayoría que no está decidiendo sobre su propia vida, sino sobre la vida de otros. Claro. Estamos en una situación... Me tienes que permitir que te corte porque se nos va el tiempo y no quiero dejar de tratar un tema que me interesa mucho y me parece que además tienes una visión muy lúcida, que son las elecciones en Estados Unidos. He leído que eres crítico con pensar que el cambio sea un gran cambio. No decimos que dé lo mismo que gobierne Trump o Biden o en el caso de Brasil, Bolsonaro. Yo creo que nadie dice que da igual. Pero tú pones el acento en que no es un gran cambio. Y esto me gustaría que lo explicaras porque es un tema que a mi juicio es muy interesante y que además está muy necesitada nuestra audiencia y un poco de desmitificar que estamos ante la aurora boreal,
porque llega Biden y desaparece el malísimo de Trump. Sí, además vivimos en un país extraordinariamente polarizado, es decir, los adultos raras veces cambiamos de opinión por muchas razones que nos den de lo contrario. Entonces, si nosotros nos hemos socializado de izquierdas, yo rechazo esas etiquetas porque realmente la diferencia que hay ahora mismo entre lo que se dice izquierdas y derechas es tan mínima que ambos forman parte de un gran sistema, de un gran escenario. Pero pues tenemos como muy interiorizado de que yo soy de izquierdas, yo soy de derechas, yo soy de unos, yo soy de otros, y por muchas razones que nos puedan dar que los nuestros, como si de verdad fueran los nuestros los que nos están gobernando, porque eso es lo que quieren que nosotros pensemos, que son de los nuestros los que están gobernando. Ellos son de los suyos y de los que han financiado sus campañas y que los siguen financiando, pero realmente estamos en una sociedad que se polariza artificialmente para que nosotros, a falta de razones, vayamos a votar por emociones. Y las emociones pues son algo que cuando se contrastan con razones muchas veces no tiene sustento. Que, de hecho, es un poco reflejo de una sociedad yo casi diría de soledad, que necesitamos sentirnos parte de un algo que dé sentido a nuestra vida, aunque sea algo tan superficial como pertenecer a una ideología que de ideas tiene absolutamente poco. Y en cuanto a lo que es el tema de Estados Unidos y de cualquier cambio de gobernante, hay un autor ruso que ahora mismo no recuerdo su nombre, un escritor y periodista que vive exiliado en Suiza, que cuando le preguntaron sobre el papel de Putin en Rusia, él decía, sí, lo de Putin, aunque él sea un perseguido de Putin, da igual, porque ese es el personaje que él lo llama el casting de la historia, ha puesto ahí, es el zar del momento, pero que lo cambien por uno o por otro no va a cambiar gran cosa. El papel de un actor en un teatro, eh, pues sí, una obra con un actor o con otra tiene sus matices, pero la obra sigue la misma. Entonces, este escritor lo que dice, si quieres cambiar el mundo, cambiando el actor, no vas a cambiar la obra. Lo que tienes que cambiar es la obra. Y en concreto, ¿tú crees que a los emigrantes o a los hispanos les va a ir mejor con Biden que con Trump? ¿Ganan algo los pobres en Estados Unidos? Entiendo que a nivel mundial tengo claro que no. A nivel mundial, la política mundial de Biden va a ser muy diferente a la de Trump, y a nivel interno, esas serían las dos cuestiones que te planteo. Yo eso no lo sé. Yo creo que cada grupo político de alguna forma se tiene que congraciar con aquellos que le votan. Entonces, pues lo típico suele ser que aquellas organizaciones, aquellas ONGs que le han apoyado, pues recibirán subvenciones que luego podrán repartir. Y no digo que para ciertas personas no cambien algunas cosas a mejor. Puede. Sí, pasan cosas. Es decir, dentro de ese equilibrio de un actor a otro, pues uno beneficiará más a unos y menos a otros. Entonces, pues ahora los que se han sentido beneficiados por Trump, pues serán menos beneficiados por Biden. ¿Que uno es más justo que el otro? Yo creo que no. Realmente es un tema en el que también por mentalidad general Trump los inmigrantes los quería mantener fuera construyendo un muro. Biden es de
complejo tecnológico financiero que cuestiona expresamente el derecho a la vida y financia campañas abortistas en el tercer mundo precisamente para reducir la presión demográfica, como lo llaman ellos cínicamente. Por tanto, construir un muro para que no entren los inmigrantes o financiar medidas para que mueran antes, pues realmente entre uno y otro no sé con quién quedarme. La revista también anuncia las marchas por la justicia en España y en Iberoamérica. Estamos en el mes de diciembre, la Navidad está unida a esta campaña contra las causas del hambre, el paro y la esclavitud infantil. Una palabra sobre esta campaña y cerramos. Claro, eso es una campaña que este año yo creo que por primera vez tenemos esa sensación de salir a la calle realmente como disidentes de esta sociedad, porque nos han impuesto tantas reglas, tantas normas, tantas prohibiciones con el pretexto de la pandemia que eso lo vivo casi como una experiencia positiva de que salir a la calle por primera vez desde que yo vivo es un acto de valor personal y de valor comunitario porque en muchas ocasiones pues, tienes que dar voz a los que no tienen voz, saltando todas las reglas y exponiéndote a multas u otras medidas de presión. Y lo que está en el centro es lo que es una frase del Papa, es lo que mencioné antes, es denunciar que esta economía mata a través de muchas maneras, incluida la pandemia. Bueno, pues para más información es fácil en Internet, revista Autogestión, muy fácil de memorizar también, la página web solidaridad.net. Muchas gracias, Rainer Uphoff, desde la emisora diocesana. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Feliz Navidad. Feliz Navidad.